¿Te has puesto a echar cabeza sobre temas de la vida y todo lo que la rodea? Pues bienvenidos a Echemos Cabeza, el podcast dedicado a explorar un tema diferente y discutirlo desde diferentes perspectivas y enfoques. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Echemos Cabeza, con Walter y Diana. Hola. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema chévere y es un tema que curiosamente uno no es que hable mucho, como todo lo que hablamos aquí, o lo que vamos a hablar, porque este es el segundo apenas. Pero principalmente es el tema de la infantilización de los adultos. Nosotros dos ya somos adultos, bien adultos. No, mentira. Usted. Pero no mucho. Nosotros dos ya somos adultos. Bueno, nosotros dos ya digamos que tenemos una vida como adultos y eso acarrea ciertos temas que son muy interesantes y que uno va notando a medida que así mismo uno va viviendo. Entonces vamos a hablar de ese tema, es más que todo hablar sobre la infantilización como tal de toda una sociedad. Y como la vemos nosotros, digamos que actualmente sería como el tema principal de este podcast. Eso, welcome. Entonces, para iniciar, sería importante poner como en contexto qué es la infantilización y por qué quizás nos está afectando actualmente o por qué la estamos viviendo inconscientemente. Sí. Eso que acabas de decir es muy importante porque partimos mucho del tema de que es un tema inconsciente. Es un tema que nosotros a lo largo de nuestras vidas puede que lo normalicemos y no lo veamos como algo sumamente grave. También vamos a ver mucho como los niveles de infantilización y a qué extremos pueden llevarnos como seres humanos y afectarnos tanto personalmente como en nuestra comunidad. Entonces, si quieres, arranca. Pero porque yo... Le doy paso a mi compañera Diana. Compañera. Bueno, como tal, la infantilización es como, lo voy a dar como en un contexto no teórico detrás de un diccionario o detrás, sino como yo, digamos que lo interpreto. Sí. Y es que la infantilización es cuando somos adultos, pero tenemos o si bien gustos o actitudes de una persona infantil, que dícese un niño quizás de 7, 8, 9 años, más o menos, que ya quiere un poco más de conciencia. Adquirimos cosas que se supone son para niños y digamos que creamos una necesidad detrás de ese consumo que nosotros tenemos actualmente. Es como yo lo interpreto y como lo he visto. Sí, digamos que yo lo veo de una manera muy similar. Es el hecho de quedarnos atrapados en una juventud eterna, ahí sí. De no ver más allá de los procesos como tal, de los ciclos de vida, que eso es algo de lo que vamos a hablar. Y aparte que eso no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta, por ejemplo, a nuestra pareja o si nosotros tenemos hijos, cómo puede eso también pasársele a ellos y también va muy ligado a lo que es pues nuestra sociedad actualmente. ¿Sabes de dónde nace? ¿Qué? O sea, ¿qué estamos hablando? Los niños sí. Sí, tengo uno. ¿Sabes de dónde nace la infantilización? Pues digamos que según lo que conozco sobre el tema, viene muy acompañado en el caso de lo que yo conozco es del mercado, de cómo el tema de la ingeniería social nos ha afectado y nosotros, bueno, hay que ver que Colombia siempre llega todo tarde, pero entonces esto es un fenómeno que en Estados Unidos y en Europa ya es, digamos que muy avanzado. Okay. Y acá nosotros lo estamos viendo también por el tema económico. Actualmente, y vamos a meterlo un poco, uno lo ve mucho es en el tema del consumo. Como la sociedad colombiana consume hace relativamente poco tiempo, tiene dinero para consumir,
Sí. comprar. Digamos que por eso se está viendo hasta ahora ese fenómeno explotando. Inicialmente yo pienso que ese tema de la infantilización viene mucho por el impacto como tal mediático del entretenimiento en, en cada uno de los hogares colombianos. Sí. Y eso es lo que nosotros digamos que venimos muy criados también por la televisión. Nosotros no, nuestros padres, que son, es desde digamos el punto donde uno puede empezar a decir que nosotros venimos infantilizados, ¿cierto? Yo lo veo por ese lado. Ok. ¿Tú cómo lo ves? Muy ¿De dónde nace? No, según lo que ya digamos entrando un poco a lo que se investigó o lo que investigué, hablan mucho del tema de que está llegando a los años 80, donde crean unas necesidades imaginarias, el tema ya del marketing y de las ventas, entonces digamos que eso Sí. Hizo que se generara como esa necesidad de pronto tener algo más allá, unas necesidades que quizás no son tan necesarias. Y Sí. de ahí nace un tema de infantilización en donde te hacen como la nostalgia detrás de ello. Sí, que de hecho eso es un tema que ahorita actualmente que estamos grabando, se ve mucho. Todos recurren a la nostalgia. Todos estoy hablando de temas de entretenimiento y de consumo. Las marcas recurren a los Vamos a temas adelantar. Por ejemplo, el tema de RBD. El concierto de RBD. Sí, sí, sí. Ese es un claro ejemplo. Por ejemplo, que en el COAG, aquí vamos a poner un pito para que no salga la música. En el COAG. que habían cosas de Popeye, Ajá. de La Sirenita. Pero sí, digamos en el tema de RBD que tú dices, es muy cierto, RBD se presenta este año y lo que hicieron fue decir, bueno, esta serie pegó mucho en un tiempo en el que el público no tenía capacidades económicas para comprar un boleto, pues llenemos 4 estadios ahora que sí pueden comprar. Eso va muy, muy, muy ligado. Entonces, listo. Digamos que partimos del punto en que ya sabemos un poco qué es eso de la infantilización, que es algo muy distinto a la etapa infantil, pero entonces hablemos también de la contraparte, que es un poco el tema de la adultez. Okay. ¿Sí? Bueno, en cuanto al tema de la madurez, la contraparte, se podría decir, también, digamos que tendríamos que definir un poco qué es eso de la madurez, porque claramente muchas personas piensan que madurez puede ser en torno a las acciones, puede ser en torno, por ejemplo, a los pensamientos, al empleo, por ejemplo, si yo me voy a vivir solo, a los 15 años ya soy un ser maduro. Esa pregunta, okay, digamos así. Entonces depende también cómo uno defina qué es madurez en torno a este tema que es la infantilización. Me gustaría pues preguntarte, ¿tú cómo ves ese tema de la madurez? Lo que pasa es que el tema de la madurez está ligado muchas veces a la edad. Entonces, si tú ya tienes 18 años, tú ya deberías ser maduro. ¿Por qué? Porque ya vas a ser un adulto, según los estándares de la sociedad, que a los 18, o las leyes colombianas, por ejemplo, que a los 18 tú ya pasas a ser un adulto. Por ser ya adulto, entonces tienes que madurar. Lo persigue el ejército. Pero sí, por ejemplo, cuando tú ya... la madurez va ligada mucho a la edad. Entonces, tú no puedes tomar ciertas decisiones porque son o inmaduras o maduras. Sí. Entonces, sí, creo que la madurez o el término madurez es subjetivo, porque cada persona lo piensa de manera diferente y cada persona cree que a cierta edad tú ya deberías ser maduro y tomar ciertas decisiones, pensar de cierta manera, hacer cosas que hace un adulto, ¿sí?
Sí. Digamos que todo eso yo lo veo de esa manera, es muy subjetivo porque cada persona según su experiencia tiene un término de madurez diferente. Vale, yo voy a dejar aquí una pepita para más adelante porque eso lo vamos a hablar. Y hay algo que la definición como tal de madurez sí es importante y es adquirir responsabilidades. Ok, sí. Eso dejémoslo ahí para más adelante trabajarlo y charlarlo. Hablemos de las etapas o de los ciclos de vida, ¿cierto? Del ciclo de la vida, pues de los seres humanos. Naces, creces, te reproduces y mueres. Eso, te reproduces harto, eso es lo más importante. Como conejo. ¡Epa! ¡Esto! Digamos que yo puedo hablar en cuanto a etapas de la vida, yo pienso que es muy parecido a lo que dijiste ahorita en forma de chiste, pero sí es como la etapa pues del bebé, diría yo, una etapa de niñez, una etapa, por ejemplo, de adolescencia, que es una etapa muy corta también, y la etapa de adultez, que es la más larga, y la de la vejez. Ok. ¿Ya? Yo pienso que son esas. Y pienso que el problema de la infantilización es que se estanca en un punto de adolescencia y se extiende. Se extiende y digamos que el tema de el ser adulto ya no se es adulto sino hasta que uno ya cumple, ponle unos 50 y bola de años. Pero es que eso ya es pasar prácticamente a la vejez. Entonces yo siento que ahí es donde se extiende todo el tema. Porque el tema de infantilización, ¿sí? Siento que se extiende hasta ahí. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en mi caso, yo no conozco abuelitos que no sean seres maduros, por ejemplo. Entonces ahí... O sea, ¿tú crees que todos los adultos en que están en la etapa de la vejez son todos maduros? Pues es que ellos vivieron en otra época. Y pero es que las épocas son Señora. muy diferentes que los ciclos. Ajá, bueno, eso es interesante. A ver, chálame. Sí. Chálame más. Cuéntame más. Pues sí, amor, porque a ver, pues según mi pensamiento, ¿sí? Sí. Todas las etapas, digamos, generacionales, se viven de diferente manera. Nosotros estamos viviendo una etapa generacional muy diferente a la que vivieron nuestros abuelos. Sí. Sin embargo, hay actitudes que quizás de nuestros abuelos no son tan maduras. Y voy a poner un ejemplo muy chistoso que parte también de la cultura, pero que puede ser infantilizado. Y es un tema de que cuando los adultos mayores están en Transmilenio, ellos corren por su silla. Uy. Eso no es un acto maduro. Un acto maduro puede ser entrar y pedir la silla si la necesita. Ok. ¿Sí? Sí. Porque un acto inmaduro que se podría ver en ese momento es que tú corres o tires la maleta, porque yo he visto que ellos lo hacen, tires la maleta para ganarte la silla. ¿Sí? Digamos que esos actos parten mucho también de la cultura, pero también de sus actos maduros o inmaduros que tengan. Entonces, considero que uno nunca logra la madurez completa, porque uno siempre tiene sus actos de niños, porque dentro de nosotros seguimos siendo niños, pero hay que tener en cuenta también lo que vivieron nuestros abuelos a lo que estamos viviendo nosotros actualmente. Ellos son una generación totalmente diferente, con comportamientos totalmente diferentes, con pensamientos totalmente diferentes. Nuestros abuelos son más machistas que quizás los hombres que actualmente todavía hay hombres machistas, pero digamos que ya se corrige un poco más de lo que se vivía anteriormente, ¿sí? Y todo eso parte en la generación y en las etapas de la vida. Sí. ¿Qué crees que es relevante en las etapas de la vida para que uno pueda realizar esa transición durante cada ciclo? Qué buena pregunta. No sé. No, mentiras. Pero es una muy buena pregunta. O sea, ¿hasta cuándo yo soy niño y hasta cuándo yo soy adolescente? Según los comportamientos. Sí, y añadido, ¿cuál puede ser ese detonante o cómo puede uno entender que está cambiando de fase?
En la niñez y en la adolescencia es fácil saberlo. ¿Por qué? Porque en la niñez tú estás aprendiendo todo lo que tus padres o cuidadores te están trayendo y lo que empiezas a observar en el mundo. Pero tú en la fase de la adolescencia empiezas a descubrir tu personalidad. Por eso es que es la fase o la etapa más difícil. Claro. ¿Sí? Porque en la adolescencia es cuando tú descubres quién puedes ser o quién eres. Sí. ¿Sí? Se supone que en la parte de la adultez tú ya sabes quién eres. Uy, eso es muy interesante. ¿Sí? Porque hay mucha gente que no lo sabe. Y ahí Exacto. es donde empieza el meollo del asunto. Ahí es donde empieza la infantilización. Exacto. Que aquí, esto es una característica que yo he notado mucho en adultos infantilizados y es el tema de basar sus personalidades no en la introspección ni el descubrimiento personal, sino en impactos externos. Ok. ¿Sí? Ya podemos ir más adelante en eso, pero es muy interesante esa parte. Ahora, yo tengo una pregunta, para que le eche cabeza. ¿En qué momento de la adolescencia uno hace la transición hacia la adultez? No en años, sino en comportamientos o en acción. No, pues en comportamientos y acciones. En comportamientos y acciones. ¿En qué momento puede darse de una manera consciente y que tú sepas que ya estás siendo un adulto? Yo le toca pagar recibos, qué pena. Pero no, a eso iba. O sea, fuera de chiste, cuando tú adquieres responsabilidades, tú ahí ya comprendes que ya no pasaste de ser, que pasaste de ser adolescente a ser un adulto. Cuando adquieres esas responsabilidades. Entonces, ¿qué pasa mucho? Y yo lo he notado en la generación, por lo menos de nosotros. ¿Qué hacemos? El tema de ir a bancos. Lo vemos como un tema de que es o para personas mayores o para nuestros papás. Sí, entonces, cuando decimos, ya fui a hacer una vuelta en un banco, entonces ya soy una señora o ya soy un adulto y estoy pasando a la adultez y lo satanizamos porque muchas veces lo vemos como, es terrible que yo ya esté haciendo esto porque, ¿sí? Como que no creemos en esta generación, como que no creemos que tengamos que ser adultos, sino que nos tenemos o que estamos estancados. ¿Y por qué? Porque no hay un tema de responsabilidad. Entonces ahí podemos pasar al punto del tema de que siento yo que actualmente la generación de nuestros padres nos dejaron sin responsabilidad y nos sobreprotegieron y entonces ahí ya nuestra adultez se está poniendo más progresiva, o sea, es más lejana, porque nuestros papás quieren que ellos se encarguen todo de nosotros. O sea, que ellos se hagan cargo de todo lo de nosotros. Entonces no nos dejan crecer, sino que nos estancan. A nivel, digamos, mental, se podría decir, ¿sí? Psicológico. Y accionar también, porque, por ejemplo, a la edad que yo tengo, mi mamá ya tenía 2 hijas. 35. Mi mamá ya tenía 2 hijas. ¿Sí? Entonces, ya ella salió a sus 18, se casó, pero yo a la edad que ella tiene, yo no tengo hijos, por ejemplo. Claro, sí. Y a la edad que ella tenía, para eso era súper bien que ella tuviera 2 hijos. Mientras que a mi edad, que ahí se da un poco el tema generacional, a mi edad tener hijos como que todavía se piensa más. Sí, es cierto, el tema de tener hijos pero eso también sí se ha ido diluyendo con el paso de los años. Pero eso también se da por el tema de la sobreprotección. Yo fui una persona muy sobreprotegida por sus papás. Yo no pude llevar un novio a la casa hasta mis 22 años, cuando mi mamá se casó a los 18. Claro, sí. ¿Sí? Entonces ahí es cuando tú dices, pero, o sea, hay una quiebra ahí en cuanto al tema y como te sobreprotegen, no sabes cómo es el mundo,
Entonces, como que te resguardas a tus papás, Sí. ¿sí? Y ahí es cuando hay como esa brecha, y siento que ahí también nace mucho el tema de la infantilización. Ese es un punto muy interesante, que es también, todo lo heredamos de nuestros cuidadores. Uh-huh. Entonces, mucho de lo que somos ahora es consecuencia de lo que nuestros cuidadores nos dieron cuando éramos pequeños, cómo lo recibimos y cómo lo procesamos. Uh-huh. Entonces, es un punto muy interesante y siempre es importante, allá en la audiencia, si tienen hijos o si tienen padres que los escuchen, eh, incluso si toman terapia, ¿Quiénes, los hablarlo, papás? cualquiera. Ok. O sea, hablo de escenarios cualquiera, que es ¿Cualquiera? importante que uno empiece a pensarse la vaina, a echarle cabeza. Uy, yo estoy con los hijos. ¿Cómo posiciona la marca? Eh, es importante hacer ese trabajo, incluso, o sea, no solamente con este tema, sino con todos los temas de la vida es importante uno pensar en su infancia, en su niñez, cómo fue que se trabajaron ciertas experiencias. Lo digo, digamos, por los que tenemos hijos, es importante uno ver eso para uno no transmitirle eso también a los hijos, heredarlo. Sí, pero ojo, Y, porque hay que lo discutíamos inclusive el otro día, y es el tema de que nosotros no queremos hacer lo que nos hicieron nuestros padres. Entonces, eso también partió mucho de la generación de nuestros papás. sí. Por ejemplo, mis papás fueron personas que no tuvieron muchos privilegios cuando eran jóvenes, entonces a nosotros nos quisieron dar muchos de esos privilegios. Entonces yo te decía, los labores de la casa, las labores de la casa, mi mamá era casi 100% de ello. Entonces, cuando fuimos creciendo nosotros ya en nuestra adolescencia, nos ponían a hacer cosas y a nosotros nos daba pereza. Sí, claro. Que está mal, ¿sí? Porque no digo que papá y mamá o nuestros cuidadores nos tengan que obligar, pero tampoco dejarnos como pasar. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, que está muy mal, porque yo soy consciente actualmente de eso, y es que yo no lo hacía o me demoraba haciéndolo, y entonces mi mamá decía, no, ya no lo hizo, lo hago yo. No, sí, ¿Sí? Entonces, ahí primero nos quita responsabilidades, que era lo que me comentaba una vez Luisa. Cuando yo me quedé sola, vamos a contar historias, story times. Cuando mis papás viajaron a México, sí. yo me quedé con mi hermano. Lo primero que me dijo Luisa fue, mi psicóloga, fue que lo que mi hermano tenía que hacer, que él lo hiciera y que yo no lo hiciera. ¿Por qué? Porque le quitaba la responsabilidad a él. Muchas de esas cosas hizo mi mamá, más que todo en cuanto a labores de la casa, y ella se hacía responsable de esas cosas. Entonces, sí nos decía, laven la loza, pero no las lavamos a los 5, que inclusive actualmente hay memes y videos respecto a eso. Sí. Eso está muy mal, porque te quita la responsabilidad, y más adelante para que tú hagas eso es aún más difícil. A la larga vas a decir como, no, finalmente lo va a hacer, entonces ¿para qué me esfuerzo? Sí. No, y es importante, digamos que redondeando un poco el tema de responsabilidad. Si te has dado cuenta, hemos hablado de que eso es algo muy importante para no caer en esa infantilización a niveles extremos. Y es el tema de tener la responsabilidad y ser consciente de que tenemos ciertas cosas que hacer, ciertas cosas con que cumplir, y que nadie más las va a hacer por nosotros. Hay algo que antes de cerrar, digamos, el tema, y es lo que tú decías de pronto no hacer lo que hicieron nuestros papás con nosotros en ciertos ámbitos. Creo que debe haber límites, como todo en la vida, debe haber unos límites, sí, en donde tú digas, bueno, mis hijos, digamos, por ejemplo, no tuvieron, yo no tuve muchos privilegios cuando no quiero que mis hijos sufran lo mismo, hay que tener un límite. Entonces, exacto, tú no puedes llegar a comprarle, tengo la posibilidad esta vez de comprarle muchos juguetes, por ejemplo, y llegar al punto de llenarlo de juguetes, creería que no está bien, ¿sí?
digamos, puede ser un ejemplo muy extremo, pero puede ser, y es aprenderle al niño que, bueno, puede tener o enseñarle, perdón, al niño que puede tener su juguete, pero muchas veces no se puede tener, Sí, y que sí. haya como ese balance, Y también es importante enseñarle el valor de las cosas, por ejemplo. por ejemplo. Pero digamos que ese Con es eso también aprende la responsabilidad responsabilidades. también. Exacto. Uh-huh. Nos centramos solo en los niños, ¿no? Pero esto aplica realmente para Para todo. todo. Uh-huh. El tema de hacer la introspección en uno mismo y pensar en cómo fue su niñez, por ejemplo, por si uno tiene sus hijos o su pareja o su círculo social, para aplicarlo y ser un poco más consciente Uh-huh. del actuar de uno, el por qué sucede y en caso de que uno quiera mejorarlo o cambiarlo, saber de pronto cómo poder hacerlo. Detectar es lo más importante ahí. Uh-huh. Yo quiero dar una razón que es importante y es el cambio generacional. Por ejemplo, en, vamos a hablar de hace que unos 50 o 60 años, la familia era muy importante, como dice Toreto. A niveles, digamos, de la industria y a niveles de lo que yo estaba nombrando de la ingeniería social, eso viene muy de Estados Unidos, de Norteamérica. Eh, y es el hecho de que había una familia núcleo, ¿cierto? Estaba el papá, estaba la mamá y estaban los hijos. Uh-huh. Eso claramente se transmitió acá por medio de las marcas, en general de todo el mensaje que le llegaba a nuestros padres. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? La familia era muy importante en esos momentos, ¿ya? Tú te identificabas con tu familia, hay barrios, entonces los barrios se unían en comunidades y todos se identificaban con su barrio. El consumo era en su gran mayoría para las personas, por ejemplo, con más dinero, el tema del televisor, ese tipo de cosas. Sin embargo, había claramente mucha más comunidad. Actualmente, esa comunidad se ha perdido, ¿cierto? Nosotros, que eso lo charlábamos, yo no sé quién es mi vecino de acá atrás, yo sé que me golpearon aquí, pero no sé quién. Pero no sé quién es. Yo no sé quién es. Yo no conozco las personas que viven al lado, ¿sí? Sé sobre sus problemas familiares. De los que viven allá atrás. Sí, sí, sí. Eso, pero nosotros ya no tenemos una comunidad. Al no tener una comunidad, nosotros lo que generamos actualmente, no todos, no en todo momento, pero en su gran mayoría, se generan son conexiones de intercambio. ¿Sí? Okay. Esas conexiones de intercambio suelen ser muy apalancadas de faltas afectivas. ¿Sí? ¿Qué pasa? La conexión no necesariamente yo la tengo que tener con una persona, sino por ejemplo con una serie. Entonces yo estoy viendo Naruto y yo siento mucho feeling con la serie y yo no tengo un grupo de amigos a los que les guste el anime, por ejemplo. Entonces yo empiezo a generar una cierta comunicación con la serie que es realmente unidireccional, porque la serie a mí no me está hablando, la serie le está dando el mensaje a todo el mundo, sí le comunica a uno, pero pues no es recíproco. Y entonces yo empiezo a tomar actitudes, por ejemplo, a adoptar cosas de la serie para mi personalidad que no se adoptaban antes, porque antes uno podía, digamos, charlar el tema con su familia, ¿sí? Y uno, esa es como la gran diferencia y es como lo que quería decir de una razón, que es las generaciones antes eran más de comunidad y actualmente pues esas relaciones están muy quebradas y van más en torno hacia un consumo y hacia un intercambio, pero siempre intencionado en obtener algo. Ajá. Ahí tocas algo chévere, y es el tema de cómo se me fue la palabra, pero como el tema de algún trauma de un núcleo familiar roto.
Y digamos, es muy importante hablar de tu niño interior. Sí, Muchas veces cuando tú sanas tu niño interior, y digamos que esto ya no es tan tabú ni tan terrible como sí. quizás lo era antes, eh, hay muchos quiebres de rechazo y soledad en cuanto está el niño interior. Mm, Me tomo de ejemplo, digamos porque yo ya lo trabajé, pero mi niño interior se encontraba sola en una habitación, sí, ¿sí? Eh, Sanar el niño interior no quiere decir que tú de adulto tengas que ser un niño, sí. pero muchas veces por tener ese núcleo roto es que tú de adulto tomes decisiones que pueden verse como si fueran de un niño, Ok, ¿sí? Como, por ejemplo, pelear por una silla en un Transmilenio, eso no es de un adulto, exacto. Ok. eso puede ser de un niño. Que hayan traumas, un niño ahí interior roto, no se sabe, pero digamos que es un ejemplo como no sé si fuera de contexto, pero digamos que es como para entrar a entender que tenemos también que sanar ese niño interior, que quizás nos ayuda a tomar mejores decisiones de adulto, Mm, sí, ¿sí? Eh, Vuelvo y digo, normalmente el niño interior está roto por algún tipo de, como de vínculo, vale la redundancia, roto que se hizo en la infancia. sí. Eh, y digamos que sí es importante como, sí, como El niño interior. trabajarlo para poder en la adultez tomar como mejores decisiones. Pero sí pasa. Bueno, ahora es importante que también en cuanto al niño interior, no olvidarnos, está bien madurar, pero no olvidarnos que algún momento fuimos niños y que seguramente podemos seguir como sanando ese niño que quizás tuvo rechazo, tuvo soledad en diferentes ámbitos, no solamente pudo haber sido en la familia, también pudo haber sido en el colegio, que recibió mucho bullying, entonces es un niño afectado por el bullying. Sí, Mm, de acuerdo a cómo esté de pronto interiorizado ese niño, se sana, pero no olvidando, olvidando de ese niño, ni tampoco olvidando la adultez. es que eso es interesante porque es un trabajo continuo, Ajá. realmente. Y de hecho eso es bueno también que se ha dicho, y es que todo el trabajo que nosotros hablamos de temas, esos temas no se solucionan de un momento para otro, eso siempre, como en el Es mi caso que trabajo. estás Ujú. diciendo, debes trabajarse a lo largo de la vida. Exacto, sí. Entonces no es como que va a salir y ya, entonces sean tan huevones. Perdón, audiencia, no debo insultarlos. Pero, a ver, echémosle cabeza, ¿sí? Bueno, que nosotros venimos hablando mucho del tema de las influencias externas. Y yo quiero tocar ese tema en este momento, que es el tema del marketing y el tema de los medios de comunicación. Ajá. Nosotros satanizamos los medios de comunicación, eso se hace a diario, Ujú. ¿sí? Decimos que esto, que lo otro, no, es que están vendidos al gobierno, en fin, Y pues sí. pero no lo vamos a hablar desde ese punto, así que sí, mire, el tema del marketing, el marketing, el entretenimiento y los medios de comunicación, ¿cómo influyen en potenciar ese tipo de conductas infantiles? Ujú. ¿Cómo ves el tema ahí? ¿Por qué? No, O hablo yo. ¿Cómo ves el tema ahí? Pues, ¿qué te dijera, Walter? ¿qué te dijera Leonardo? Los medios de comunicación y el marketing y el entretenimiento. Ay, Hágale, mi amor. bueno, bien. No, yo creo que impacta mucho en Sí. lo que yo te mencioné ahorita en el tema de la nostalgia. Entonces, digamos que ahorita, más que venderles a los niños,
lo que están vendiendo es a los adultos. Ujú. Entonces, digamos, esos programas noventeros, que son los que, digamos, nos pegan a nosotros, nos impactan a nosotros, lo tienen como muy presente. Entonces, lo que tú decías de las camisetas de Popeye, entonces eso es muy nostálgico porque seguramente en nuestras infancias hubo momentos o hubo personas más bien que les gustaba Popeye y nunca tuvieron una camiseta. O por ejemplo, como que ya no le venden a uno o a los niños solamente el tema de pronto de figuras de lo de Marvel, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Uy, Eso ya no se lo venden a los niños porque ya hay como figuras coleccionables. Se lo venden a uno como figuras coleccionables, sí. pero realmente pues son muñecos. ¿Qué de ahí? Póngame atención. Esto me parece muy interesante porque era algo que no tenía previsto para el capítulo, pero acabo de caer en cuenta. La cultura geek. La cultura geek es una cultura en torno al consumo Ajá. con personas infantilizadas. Exacto, ¿Sí? sí. Sea que usted sea fan de Friends, por ejemplo, de Marvel, de la teoría del Big Bang, de Star Wars, que usted empezó siendo niño fan de Star Wars y ahorita tiene 60 años, Ajá. pero esa cultura, entonces te decía que la cultura geek está muy enfocada en adultos infantilizados, en mayor o menor medida, porque tú y yo tenemos gustos de ese tipo, pero nosotros hacemos el proceso, ¿cierto? Hay gente que no, hay gente que es muy fan y hay gente que, como pasa con los equipos de fútbol, hacen de su personalidad, o sea, hacen que su personalidad gire en torno a una actividad de entretenimiento y no pueden relacionarse con personas que no compartan ese tipo de aficiones. O sea, digamos, por ejemplo, que de verdad tú eres súper fan de Star Wars y yo digo, pero es que yo nunca he visto esa mierda. Y tú, ya hay Pero lo que pasa con partes algo Marvel. con Marvel. Sí, en nuestro caso, yo soy muy fan de Marvel, Ah, tú no. exacto, sí. Pero entonces, ahí está el tema. O sea, yo no veo en ti, digamos, las conductas infantiles que sí veo en otras personas con respecto al nicho de Marvel, por ejemplo. Ok. ¿Sí? Y tú no eres sectaria, entonces tú me permites expresar mi opinión, ¿sí? Eh, a lo que yo voy es los extremos más que todo, porque todos tenemos ese tipo de conductas. A mí me gusta, tengo unos pincitos de Hey Arnold, por ejemplo. Lo que ¿Sí? pasa es que no, o sea, no está mal que uno tenga sus gustos. Exacto. Lo que está mal es el extremismo de esos gustos. Y que gracias a esos gustos tú no puedas desarrollar una vida, ¿sí? Y que no adquieras responsabilidades. Pero ahí es donde el marketing se mete a Claro. esas personas que no lo razonalizan, sino que son como más, digámoslo de una manera fea, adictivas a ese tipo de cosas. Son consumistas del producto. Ajá. Sí, 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 sí. El marketing influye mucho. Los medios de comunicación en qué influyen, básicamente eso es espectáculo. Entonces el espectáculo con las películas de Marvel era, no sé, la escena post créditos, por ejemplo. Y de ahí sacaban y sacaban para alimentar ese fanatismo que no está mal hasta cierto punto, ¿cierto? Ajá. Pero tú sabes, o sea, los medios de comunicación son depredadores de cualquier cosa y siempre buscan es lo que tú decías, la adicción de las personas y explote, explote y explote. Por ejemplo, pasando el tema un poco de las experiencias. A mí me gustaba el anime, mucho. Yo nunca tuve conductas de ese tipo porque era como muy consciente también de lo que estaba viendo. Pero sí, yo compré, digamos, una figura de la serie que yo te comentaba. Y era consciente de mi consumo, estaba bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y lo he visto muy recientemente con animes que explotan así de la nada. ¿Qué pasó con Naruto? Que
pasó con esta de, bueno, Demon Slayer, que tú o sea, tú lo de anime, por ejemplo, no lo veías mucho antes, hace tal vez 12 años, no lo veías tanto, era muy de nicho. Ahorita ya, claro, es que vieron el negocio y te bombardean con cosas y existe hasta el aretico de lo que sea, cualquier cosita que te puedan vender es coleccionable, ¿ya? Ajá. Ahí vamos. El tema de los Funkos. Uy, que con los Funkos sí tengo dilemas. Con los Funkos que tengo un problema, no un problema, simplemente uno detecta mucho que esa empresa se dedica a explotar a sus adultos, a su público, y les vale verga, o sea, no les importa venderte el Funko de AC/DC. Vea, ya para salirnos de los temas netamente geeks. Eso pasa con todo, con absolutamente todo. Entonces, ese tipo de casos es lo que uno debe mirar. Que uno dice, bueno, yo soy consciente que a mí me gusta, en mi caso, me gusta el anime, por ejemplo, ¿sí? Me gusta Rápidos y Furiosos, ahí está. Uy, me van a funar por eso. Si no me funaron por el comentario de ahorita, me van a funar por esto. A mí me gusta Rápidos y Furiosos, digamos. Digamos. La familia es lo primero. Esto es Brasil. Pero yo entiendo que es una ficción, ¿sí? Yo no me voy a poner, por ejemplo, a comprarme toda la merch de Rápidos y Furiosos, un ejemplo, ¿sí? Yo no baso mi vida queriendo ser como Toretto, como Brian O'Connor, ¿sí? No tengo un carro así todo. Ese tipo de actitudes son las que uno adopta de cosas ficticias que lo pueden afectar a uno y que uno ve mucho. Uno ve eso mucho. Cuéntanos, ¿qué experiencias de pronto tú has tenido así que tú veas y digas, esta persona puede ser infantilizada por medio de ese tipo de actitudes y de consumo? ¿En otras personas o en mí? Uy, si las quieres decir las tuyas sería bueno. Pero, bueno. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, lo que pasa es que yo no soy de coleccionar cosas. Bueno. Hay que empezar por ahí. Pero a mí sí hay muchas cosas de nostalgia que me pegan. Sí. Pero igual yo no colecciono. Entonces, que yo tenga así, no. Bueno, estoy haciendo un corte ahí. O sea, ahí voy a hacer un corte. Sí. Porque me pusiste a pensar, yo no tengo nada de eso. Sí, no, es que, digamos, yo he notado que tú no eres infantilizada en aspectos de consumo, por ejemplo. Si yo tengo ese muñeco, pero es porque me lo regalaron. Exacto. Pero tú no tienes. Bueno, pero, a ver. Exacto. Quizás es. Ya hablando un poco en cuanto a mi experiencia, pero no hablar de las demás personas. Porque de las demás personas sí tengo. Uy, bastante, yo las he escuchado. Ay, qué hijo de puta soy yo. Bueno. De pronto la experiencia de vivir sola me hizo tener otro tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque cuando yo vivía con mis papás, mi cama era llena de muñecos. Y yo me fui a los 22 años. Sí. ¿Sí? Entonces, yo ahí ya era, se supone, un adulto. Claro. Entonces se supone que eso ya... O mi cama, el tendido de mi cama era de Winnie Pooh. Ah, fue puta. ¿Sí? Eso no lo sabía. ¡Ay, Dios mío! Qué chistoso. Por ejemplo, ¿sí? Bueno, lo de las Barbies no, porque yo tuve muchas Barbies cuando era chiquita, pero yo las regalé. Pero digamos que un comportamiento... Para comprarme más peluches. En cuanto a comportamiento que de pronto yo tenía antes de vivir sola, sí tenía el tema de muñecos, yo era mucho de peluches. Sí. Y lo que te decía que mi tendido, porque mi mamá me lo dio, o bueno, mis papás me lo dieron cuando yo ya era grande. ¡Feliz cumpleaños 20, mijita! Claro, el hecho de Winnie Pooh que era doble faz y en la parte de arriba era de Winnie Pooh y en la parte de abajo de Princesa Disney.
Mamá por ahí Libreras. todavía tiene ese correlecho. Eh, Me lo dieron ya grande, yo no estaba chiquita. Bueno, vea, Entonces ahí afectan muchas cosas. Mi pijama, uy, es que no quiero meterme por ese lado, pero mi pijama de Bob Esponja, que tú es que yo casi ni me la pongo. Ay, me perdonarán mis papás, pero fue un tema que me dio mis papás, porque mis papás todavía nos meten cosas infantiles. Sí, Entonces, como... mi experiencia personal va ligado al tema de que fuimos sobreprotectoras, incluye mis hermanos, y todavía hay momentos en que nos trata como niños. Sí, claro. Entonces, ahí va mi tema en cuanto a la infantilización, porque actualmente por mis conductas ya de pronto de que ya salí de la casa y tuve que empezar literal desde cero, porque tuve que empezar desde cero, pues no tuve como la conciencia de decir, yo soy fan de Marvel, entonces voy a coleccionar todos los Funkos de Marvel, ¿sí? O ni siquiera en mi ropa, porque en mi ropa yo tuve un buzo de Spider-Man, pero porque me lo regalaron. Sí, es como que a mí me regalan la camiseta de Dragon Ball. ¿Sí? Exacto, no es porque yo quisiera comprármela. Entonces, pero creo que eso fue un cambio de conducta en el que ya tuve que pensar en otro tipo de gustos. Sí, y ahí va, yeah. Y eso me estoy dando cuenta hoy. Revelación. Echando cabeza. Sí. Tú lo estás diciendo también, y es algo importante, que es el tema de la independencia. Pero ¿qué acarrea la independencia? Acarrea responsabilidades. Es que todo se reduce mucho a ese tema, ¿no? Y es que tú ya empiezas a ver, bueno, salí de mi casa, donde uno lo tiene todo a nivel físico, ¿sí? Como económico y todo eso, y uno empieza a preocuparse por otro tipo de cosas. Ya tú no le puedes dar tu vida a ser fan de Batman, por ejemplo, ¿sí? Porque... ¿Tú le bajas tus gustos a tu hijo? Sí, inconscientemente, porque él comparte conmigo. Pero entonces, ¿qué pasa? También ahí está el papel de uno como padre, de que tú le expliques y le digas, esto es un gusto adquirido, por ejemplo, ¿sí? Usted puede elegir lo que le guste, ¿sí? Pasa mucho, por ejemplo, con los equipos de fútbol, que los niños los vuelven hinchas de Millonarios. Ay, no, de Millonarios no, ese chiste lo eché la vez pasada. Sí, ahora de Santa Fe. Del Santa Fe, imagínense. Entonces, y los niños adquieren ese tipo de cosas, ¿sí? Ahí está un caso que estamos hablando como de experiencias que a mí me pega recientemente en temas infantiles, y es el de los Power Rangers. Ok. Porque pues yo era fan de los Power Rangers cuando era niño y lanzaron su película y yo quiero ver la película. Pero yo... Es un tema de nostalgia. Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa? Y ahí vamos a poner ejemplo. Yo puedo ir y ver, bueno, ir no, porque está en Netflix, pero yo puedo ver la película tranquilo, con unas papitas, normal. Pero si yo realmente quisiese estar infantilizado inconscientemente, porque eso uno no lo hace conscientemente, no sé, me compraría la colección de muñecos, los bichitos, todo eso. Creo que el tema de la infantilización se reduce al tema de que uno compra en exceso. Compra en exceso y vive sin responsabilidades. Ok. También. Lo que pasa es que son esas dos. Está la personal. Que son las necesidades imaginarias. Ahí está. Y está el tema de cómo el sistema te mete publicidad al 100 o juega con tu mente para venderte cosas. Por ejemplo, si quieres, hablamos de las consecuencias de ser un adulto infantilizado. ¿Te parece? Me parece. Si no te molesta. Bueno, la principal es ese culto a ser joven,
que de hecho lo vivimos, yo te lo expliqué, que él es grande, él es una persona ya adulta y es adulta desde hace 2 décadas. Yo te tengo una consecuencia con ejemplo. A ver, cuéntamela. Pero no, termina el tuyo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es una persona con privilegios, el ejemplo que estamos poniendo, con privilegios económicos, y es una persona que se niega a asumir su rol de adulto y a nivel laboral suelta muchas responsabilidades. Eso, y está casado, o sea, es una persona que como que lleva las dos, es muy raro, pero digamos uno lo ve en su vestimenta, por ejemplo. Sí, que uno no juzga a la gente por cómo se viste, es cierto, pero cuando hay patrones uno los detecta, eso es imposible no hacerlo. Entonces todo cuando uno le echa cabeza, aquí tiene que salir el... Momento publicitario. Y es eso, es como esa adoración a la juventud, en este caso puede ser por el estilo, en el caso de las cirugías estéticas, está el caso claramente que ya hablamos del consumo más con su cuarto lleno de funcos, está el tema de apoderarse de personalidades que no corresponden a su personalidad, porque usted no hizo el trabajo, sino que las adoptó y las moldeó a su situación. Ok, mira, los privilegios predominan a los deberes y obligaciones. Es que tengo notas. No tienes que explicar eso. Entonces, ¿qué pasa? Tú le das privilegio a lo que ya te llena como persona. Todo esto es basado en el tema de explotarte como tu ser infantil y dejas de lado tus responsabilidades. No es tu responsabilidad tener hijos, pero si los tienes y los abandonas por andar dándole tu vida a un hobby, pues ahí ya hay cosas. Es una consecuencia y es una consecuencia grave porque también aparte tienes otra vida, por ejemplo. Tu pareja o tu círculo más cercano. Sí. Tú tienes ahí los ciclos de dependencia constante. Sí. Uy, ¿era ese? Sí. Conexión. Nosotros siempre lo tenemos. Oh. ¿A qué le haces referencia a eso? A ver si concuerda con lo que yo te voy a decir como un tema de consecuencia. Yo lo veo como el ciclo de dependencia constante, es depender. Recuerda que la personalidad está siendo formada por entes externos. Al ser formada por entes externos es voluble, o sea, es muy maleable la personalidad, ¿sí? Okay. Entonces, esa personalidad es muy frágil. ¿Por qué? Porque no es una personalidad tuya, es una personalidad adoptada. Al ser adoptada, tú estás dependiendo siempre de recibir impulsos, ya sea de marketing, ya sea de grupos, ya sea de lo que sea. Una persona muy influencial. Influencial, eso, sí. Esa es la palabra. Lo que pasa es que me gusta complicarla para parecer interesante. Las gafas. Entonces, va más un poco a eso, como esa necesidad y esa dependencia de recibir siempre influencia de algo para que yo pueda sentirme bien conmigo mismo y poder comprar y... Listo. Las cosas. Parte de una consecuencia que yo viví en carne propia, de verdad. Bueno, no en carne propia, pero sí vi a una persona sufriendo de eso y es el tema de que no tienes independencia. Sí, porque digamos que parte de que ya hablamos es que nuestros papás influyen mucho o nuestros cuidadores influyen mucho en el tema de la infantilización. Sí. Entonces el tema de que la independencia a ellos, nunca se dé y que siempre dependamos de ellos, hace parte también de una consecuencia detrás de la infantilización. ¿Por qué digo que yo la vi? Pues porque... Sí, tú viviste ese proceso No, pero no personal. O sea, no estoy diciendo personal. Sí. O sea, lo viste de primera mano. Exacto, sí, lo vi porque, digamos, esta persona, no vamos a decir su nombre. Le podemos decir Bombril.
Es que así le decía a mi mamá que no se quedaba en la casa. Los Sí, bombril ahí. Ay, me tocado hasta los bombriles. pero va a ser bombril, según el comportamiento que yo vi, ¿no? Porque no tenía un tema de personalidad o de independencia detrás de sus papás. Sí. Además, su papá decía, en el momento en que yo me fui de la casa, él me compartió uno de sus pensamientos y decía que si este personaje se llegaba a ir de la casa de él, pues él se ponía muy bravo porque esa casa él la había construido para sus hijos y para él. Sí, porque digamos que su hermano pues iba a ser dependiente siempre de sus papás, pero digamos que eso ya es otro tema. Sí. Pero él no, porque él sí es una persona un poco más consciente, sí. Pues si ya es un adulto, ya es un adulto que trabaja y pues no adquiere sus responsabilidades. Exacto. Y ahí hay un tema también como la presión. Exacto, pero también entonces ahí nos damos cuenta que sí influye mucho el tema del cuidador, porque entonces el cuidador le está diciendo, usted tiene que depender de mí, porque si no, entonces yo me pongo bravo con usted, ¿sí? Sí. Que de cierta manera también pasó conmigo, pero con él pasaba mucho, sí. Entonces, como no tenía ese tipo de responsabilidad y sabía que podía depender de sus papás siempre, entonces se compró un celular, se quedó sin plata todo el mes, pero la mamá le prestó plata, entonces listo, resolvió el problema. ¿Sí? Sí. Otro tema infantilizado que yo lo terminé a otra situación porque yo estaba viviendo otras situaciones totalmente diferentes. Sí. Pero su mamá, como son de consuelo, por un mal día que él tuvo, lo que hizo fue conseguirle, por eso es que me acordé, muñecos de colección, pero de colección con como rostros muy infantiles, sí. Y se los puso en su mesa, como son de consuelo, y le regaló esos muñecos, ¿sí? Pero eran muñecos de Superman, Batman, Iron Man, ¿sí? ¿Me entiendes? Todo ese tema que tú le regalas es a un niño chiquito, como son de consuelo. Sí. Quizás a un adulto tú no le regalas ese tipo de muñecos, sino quizás... ¿Le compra un seguro? Los seguros son importantes. Un seguro para la moto, porque la volvió mierda. Exacto, sí. Sí, o sea... Pero mira, la mamá no lo veía como un adulto tampoco. ¿No lo ve? No lo ve como un adulto. Sí, exacto. Porque cuando tú ves a tu hijo como un adulto, tú en forma de consuelo le brindas otros apoyos. Sí, claro. En donde como adulto tú te sientas apoyado, porque si bien hay un extremo en donde ni se preocupan por la hija, hay otro extremo en donde se la infantilizan, ¿sí? Exacto, sí. Es muy linda esa frase que dicen, usted siempre va a ser mi bebé, que se lo dicen. Es muy bonito que lo vean a uno, sí. Pero eso no se puede aplicar a la vida real porque produce adultos, esto va a sonar feo, pero son adultos incompetentes a nivel mental para asumir la responsabilidad que es vivir, por ejemplo. ¿Tú cómo te vas a quedar por el capricho de comprar un celular? ¿Cómo te vas a quedar sin plata todo el mes y vas a responsabilizar a tu mamá a que te dé la plata? A que le pediste prestado, pero la mamá atrás del hecho le dice, sí, toma. Es que es viceversa. Ahí el tema es entre los dos. Exacto. Porque el chino no puede, o el señor, no sé. No digamos puede, que no sé quién es. Digamos que sí, no sé quién es. No asume su rol como adulto y su mamá no asume que él es un adulto, pero él tampoco se ayuda. Entonces entre los dos tienen una relación muy tóxica de dependencia. Exacto. Entonces esa es una de las consecuencias que también se ven y son muy fuertes y es la independencia. Uno en ciclo de vida, uno no siempre va a depender de sus papás. Exacto. Y como ciclo de vida va a llegar el momento en que tus papás inclusive se van a morir. Sí, puede que tú te mueras antes, eso uno no lo sabe.
pero Sí. llega un punto en que tus papás ya van a dejar hasta de existir. Entonces, ¿tú qué vas a hacer cuando eso pase? Bueno, ya ahí cerramos el episodio. Yo creo que para una cápsula sería chévere el tema del miedo al compromiso, que no lo tocamos. Que eso Pero me parece ese, también. sí. Pero entonces ese lo podemos ahí en el Instagram y en TikTok. Es en TikTok, estamos en TikTok. Lo podemos subir como cápsula. El miedo al compromiso porque es importante también. Que es importante también hablar del miedo al compromiso y de cómo abruma eso a la gente que no tuvo un proceso de adultez como debería ser, entre comillas. ¿Sí? No, pues igual ahí ya dice como en la conclusión, yo creo que ahí queda muy claro que el tema de la infantilización tiene muchas sus consecuencias, también va muy ligado al tema del consumismo y el tema de la responsabilidad que uno adquiere a lo largo de su vida. Sí, sí, sí. Es más un tema de ponernos como, nosotros le echamos cabeza, es como para también ponerle en conciencia y poder entender que no está mal tener gustos, no está mal consumir, no, pero siempre hay un extremo detrás de todo ese tipo de comportamientos porque realmente son comportamientos adquiridos. Sí, y que pueden afectar. Uy, esto lo he dicho ya 3 veces hoy. A tu entorno. Ajá, En general, exacto. a tu entorno puede verse afectado por eso. Y uno mismo. Y uno mismo, exacto, sí. A lo largo de su vida, que ya lo dije también. Sí. Y pues nada. Y pues ya. Y pues ajá. Muchas gracias. Sí. Y pues nada, si quieren de pronto profundizar un tema, tienen algo que aportarle de pronto que nosotros no hayamos dicho y que ustedes lo ven o lo hicieron conscientes que lo hacen, pueden dejárnoslo en los comentarios y poder abordar más de este contenido lo van a poder ver en nuestras redes sociales, que sería en Instagram y en TikTok. Eso. Y en el blog, visiten el blog. Y visiten nuestro blog, que ahí también hay un tema más de profundización, un poco a los temas que tocamos dentro del podcast. Eso sí. Igual hay que leer, ¿no? Entonces, la lectura. Lo importante es que nos quieran o que nos odien. Qué pena, muchachas, hay un blog. Yo veré. Muchachos. Muchachos. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Chao. Larga vida y púdrete. A los cholos. Yo las infantiles así, vestido así. Oye, sí, debería creer. Uy, qué capito. Ay, se dio bastante. Muy bueno.